Gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestro estudio, pero antes vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento y revelación de su palabra. La palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas, no el domingo, no el miércoles, sino todos los días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias primeramente por darnos un nuevo día, Señor. Gracias te damos por estar en tu casa. Tu palabra dice que es mejor estar en tu casa un día que 1000 fuera de ella. Padre, gracias. Gracias por ese privilegio que nos has dado de estar en tu casa. Señor, te alabamos, te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, el Dios santo, el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia. Padre, nos ponemos bajo la gracia y la misericordia en esta mañana, Señor, para que tu palabra, Señor, sea, Señor, el pan que necesitamos para este día, Señor. Padre, gracias por Jesucristo, por su obra, porque a través de esa obra podemos presentarnos delante de ti bajo el sacrificio de Cristo, porque ahora, Señor, tu palabra dice que ahora ya no hay velo, sino que estamos descubiertos para entrar delante de tu presencia. Señor, prepara nuestros corazones, abre nuestros oídos y nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra y dé el fruto que tú has decidido para este día. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí y gracias porque este es el día que nos dices para alabar y exaltar tu nombre, porque solamente tú eres digno, solamente tú eres nuestro Dios, el que nos ama, el que nos cuida y el que nos da el deseo de abrazar tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra o la Biblia en 2 de Corintios 3:18. El título o el nombre de este estudio le he puesto Los efectos de su gloria o efectos de su gloria. Recordemos que cuando Salomón terminó el templo, él preparó a los ancianos, a los cantores y a toda la congregación para dedicar el templo al Señor. Nosotros también, como templo, debemos estar preparados para que la gloria de Dios sea manifiesta en nosotros. Porque a través de esa gloria nosotros podemos saber quién es Dios y qué es Dios para nosotros. Yo escribía que los efectos de la gloria de Dios es ayuda y fortaleza por medio de Jesucristo. No por lo que nosotros hagamos, no por lo que nosotros entendamos, sino por la ayuda y la fortaleza de Dios a través de Jesucristo. La gloria de Dios se manifiesta cuando estamos preparados. Yo a veces voy a hacer este comentario porque a veces me siento triste cuando en nuestras congregaciones a veces la presencia de Dios se manifiesta y muchos están no preparados ni dejan a los que están preparados. ¿Por qué? Porque se ponen a hablar, se ponen a platicar, se ponen a salir, se ponen a entrar y salir, y la gloria de Dios es muy, vamos a decir, muy sensitiva. El Espíritu Santo es el que trae la presencia de Dios y la gloria de Dios. Pero también Pablo decía, no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos trae la gloria y la fortaleza de Dios para nosotros.
Ahora, la manifestación de la presencia de Dios es muy necesaria. Sí. Pero a veces yo veo congregaciones y a veces nos pasa, yo no digo que no porque no somos perfectos, pero a veces hacemos una agenda, decimos esto es aquí y esto es acá y olvídese de lo que Dios puede hacer. No, tenemos que dejar que Dios se mueva y cuando Dios se mueva, tire su agenda a un lado y préstele atención a lo que Dios va a hacer. Dios puede hacer lo que hacía en el Viejo Testamento o al principio del Nuevo Testamento, o sea, en el libro de los Hechos. Él lo puede hacer todavía, pero a veces nosotros no nos preparamos y si nos preparamos, no todos estamos preparados. Amén. Tenemos que ser sensitivos a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios, la Biblia dice, hay paz, hay gozo en el Espíritu. Cuando el rey Salomón terminó el templo, él preparó su gente. Y cuando él preparó su gente, todos estaban con sus instrumentos, todos estaban atentos a ver el nuevo templo y lo que se había puesto en el nuevo templo, pero no estaban preparados para la presencia de Dios. Dios es un Dios que no trabaja con nuestra agenda, con nuestros planes, vamos a decirlo así. Dice que vamos a leer en Segunda de Crónicas, primero capítulo 5, versículo 13. Dice, como les estaba diciendo, todos estaban preparados, sus bocinas, sus trompetas, todos estaban en posesión. Pero mire lo que dice el versículo 13, dice, cuando sonaba pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alcanzaba la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para manifestar por causa de la nube, o sea, la presencia de Dios. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Los sacerdotes, todo el que estaba ahí estaba preparado para funcionar en la agenda. Pero dice que la presencia de Dios, una nube cubrió que no pudieron moverse. Porque la presencia de Dios estaba allí. Cuando nosotros estamos dispuestos a la presencia de Dios, vamos a dejar a un lado todo, o deberíamos de dejar todo, para seguir lo que Dios está o va a hacer en el momento. Por eso yo le doy gracias a este lugar o a esta iglesia. Hay clases, hay servicios para todas edades, para que en el templo o en el momento de la palabra de Dios no haya interrupción, porque puede Dios manifestarse. Aquí hay todo, hay para jóvenes, hay para niños, hay para babies, y gracias a Dios, porque mis pastores quieren que Dios ministre a la gente a través de la alabanza, a través de la palabra. Y por eso es bueno venir preparados y dispuestos a lo que Dios va a hacer, porque Dios puede hacer muchas cosas cuando nosotros estamos listos. Ahora sí, vamos a 2 de Corintios 3, capítulo 3, versículo 18.
Allí el apóstol Pablo comienza. Para mí ese apóstol fue un apóstol tremendo, porque dice primeramente cuando él comenzó su ministerio, este ministerio no lo recibí de hombre, ni fui a los que antes eran apóstoles, sino que Dios mismo me lo reveló. El Evangelio de Juan, de Pablo fue un ministerio revelado. En el versículo 18 de 2 de Corintios dice, o vamos a leer del 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Nuestra vida y todo nuestro viejo hombre es transformado por el Espíritu de Jesucristo. Por eso en el 17 dice, antes, o sea, en el Viejo Testamento, no era manifiesto el Espíritu Santo a las congregaciones. Solamente allá cuando Salomón dedicó el templo. Solamente los sacerdotes algunos eran dirigidos por el Espíritu Santo. No todos, ni menos la congregación, pero ahora que Cristo vino, Él rompió ese velo para que nosotros pudiéramos entrar directamente a Dios. Por eso yo digo siempre que donde 2 o 3, como dice la palabra, están en su nombre, ahí está el Señor. Y si está el Señor, tenemos que prestar atención a lo que el Señor va a decirnos. Por eso vino el Señor Jesucristo para abrirnos, la puerta para poder estar cara a cara con el Señor. Ahora ya no tenemos que ir por medio, vamos a decir, como lo hacen todavía muchas iglesias, que solo el sacerdote puede ministrar, solo el sacerdote puede oír de Dios. No, ahora también la congregación puede escuchar y puede hablar con Dios, porque el Señor Jesucristo vino a quitar ese velo de nuestra vida. Cuando nosotros creemos que Cristo vino para abrir o para hacer el camino para ir al Padre, nosotros ya no tenemos que, es bueno, yo no digo que no, venir a nuestros líderes y decirle, mira, esto me está pasando, ora por mí, o algo. Pero también entendamos que el velo ya fue quitado para todos los creyentes. Ahora podemos, si yo amanezco, vamos a ir con un dolor, no puedo decirle, pastor, ora por mí porque amanecí con un pie que no me quiere funcionar. Yo puedo decir, Padre, tu palabra dice que Jesús llevó toda enfermedad y toda dolencia a la cruz del Calvario y que por su llaga yo he sido sanado, y hablar la palabra. Cuando oremos, siempre hablemos la palabra, porque la palabra es poder. Yo no digo ni vamos a decir, ni critico a los que piden oración y que vienen y que hablan, eso está bueno. Pero no dependamos, como decía el pastor Vin, no me despierten a las 3 de la mañana. Usted tiene el poder, hable la palabra y la palabra va a traer el efecto si usted cree, pero tiene que estar preparado. Muchas veces hablamos la palabra y luego decimos, a ver si trabaja. ¿Cómo que va a ver si? La palabra de Dios dice que la palabra es poder en el Espíritu Santo. Por eso cuando los discípulos, después de que el Señor fue levantado al Padre, ellos comenzaron a hablar la palabra y la palabra traía el testimonio o resultado
para lo que se estaba hablando. Vamos a ir a Hechos 10:44, unos libros más atrás. Hechos 10, versículo 44 dice: vamos a leer desde el 42 para saber lo que se está hablando. Dice el versículo 42, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Está hablando de Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, y que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Dice: mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí está hablando cuando Dios o el Espíritu Santo le dijo a Pedro: ves con estos hombres que mandó Cornelio, el centurión. Dice: ves, no dudes. Él fue y le dio testimonio de Jesucristo, y cuando él estaba dando de testimonio, dice que el Espíritu Santo cayó y los bautizó. O sea, la presencia de Dios cayó sobre ellos, que no era en la agenda de los judíos, porque los judíos decían que los gentiles no eran parte de la promesa de Dios. Pero como le decía antes, Jesucristo vino a abrir el camino para todos, para que nosotros a través de Jesucristo recibiéramos el perdón de pecados y recibiéramos la salvación. Dios puede hacer las cosas hoy mismo. Nunca nosotros crucifiquemos a la gente allá afuera. No, este es un impío dice un pastor, de 7 suelas. No. Dios vino a los impíos, Dios vino a los pecadores. El apóstol Pablo decía: de los cuales yo soy el primero. Dios puede perdonarlos, pero tenemos que testificar y prepararlos como Dios nos está preparando a nosotros. No digo que nosotros ya somos perfectos, no, pero Dios nos está preparando para que nosotros vayamos a preparar a otros y demos testimonio a otros. Eso, para eso vino el Señor Jesús, y para eso tenemos que estar preparados para que la gloria de Dios se manifieste. En el versículo vamos de vuelta ya a ese libro, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 32 al 33. Hechos 2. Versículo 32 al 33. Ahí está también la manifestación del Espíritu. Pero déjeme prepararlo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo toma control de nosotros y nosotros no sabemos lo que hacemos. Por eso el mundo de aquel entonces, cuando el Espíritu fue derramado sobre los apóstoles, el mundo los criticó. Tan locos, tan borrachos. Pero sin embargo otros decían: ¿cómo está esto si hablan nuestro idioma? Son de aquí, son de Jerusalén, pero hablan otras lenguas. Es por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu Santo, la señal de aquel entonces fue hablar nuevas lenguas, que a veces nosotros no entendemos porque las queremos entender con nuestra mente, y eso no se entiende con la mente, se entiende con el Espíritu Santo. Ok, vamos allí a Hechos 2, 32. Ahí está otra vez el testimonio de Jesús. Dice: a este Jesús resucitó Dios
de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oéis, porque David ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto habló Pedro a la gente cuando lo estaban criticando, vamos a decirlo en nuestro idioma. Dijo, esto no es nada anormal, esto fue lo que Dios prometió, que en los últimos días derramaría de su espíritu y que toda carne testificaría y profetizaría. A veces son en otras lenguas y a veces son en nuestras lenguas. Por eso en las iglesias carismáticas hay ese derramamiento de espíritu porque lo piden y lo desean y Dios lo da. Pero a veces muchos no entienden y muchos mejor prefieren no oírlo. ¿Por qué? Porque no se entiende, pero como dicen los hermanos ahora, Sister Melissa, Pastor Den, por eso hay la interpretación para nosotros recibir la bendición. Y Pablo lo dijo, dice, tenemos que hablar en lenguas porque el hablar en lenguas es una edificación interna para el espíritu. No es para nosotros porque si no hay interpretación no lo podemos pero cuando hay interpretación nosotros somos bendecidos. Por eso la gloria de Dios se manifiesta no por nuestros oídos carnales, sino por los oídos espirituales. La gloria de Dios es importante. La gloria de Dios trae libertad y trae gozo. ¿Cuántas a veces nosotros venimos tristes o cansados o a veces sin ganas? Pero cuando escuchamos la palabra y el Espíritu ministra, ya no salimos igual. Porque salimos con la presencia de Dios o la bendición de Dios o la gloria de Dios que fue manifiesta en nuestra iglesia o en nuestros servicios. Nunca espere usted identificar la gloria de Dios por medio de su carne, porque la carne no le gusta. Pero el Espíritu se goza y cuando nosotros estamos en el Espíritu nos da el gozo también a nosotros de lo que es la presencia de Dios. Algo no muy común, pero algo muy importante. Si usted quiere entender todas las cosas o quiere entender la Biblia no es para entenderla, la Biblia es para leerla y para aplicarla a nuestra vida. Y de ahí es el Espíritu Santo traer el fruto de la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida para el que la escucha y más para el que la recibe. Ahí donde está usted dirá, bueno, pues yo quiero eso. No tiene que comprarlo, no tiene que solamente pedirlo, pero hay un requisito como lo hubo allá cuando el Salomón preparó el templo. Estaban preparados para entregarle a Dios el templo. Usted también puede prepararse entregándole a Dios su vida y sus pecados para que Dios lo perdone y el Espíritu Santo pueda hacer maravillas en su vida y pueda ayudarle a caminar en un mundo caído. Ahí donde está, incline su cabeza y si usted hace esta oración de fe y de corazón, déjeme decirle, Dios va a hacer algo con usted. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu Espíritu, gracias por el Espíritu de tu palabra. Padre, ahí donde están, Señor, aquellos que no te conocen, Señor, hábleles el corazón y el entendimiento para que ellos entiendan que solamente tú, Señor, eres el camino. Pero antes, Señor, te entregamos nuestros pecados, toda nuestra vida, para que tú nos cambies y nos transformes. Señor, perdónanos, somos pecadores, lo reconocemos, pero tú viniste, Señor,
para llevar nuestros pecados a la cruz. Y tu palabra dice que cuando tú perdonas nuestros pecados ya no te acuerdas de ellos. Padre, ayúdanos a vivir una vida diferente, una vida contigo y una vida conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias por perdonarnos, gracias por salvarnos y gracias porque de aquí en adelante voy a leer tu palabra. Porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y gracias por aquellos que hicieron esta oración. Si quiere compartir este mensaje o este estudio, compártalo en el momento que usted tenga tiempo con los que usted ama y con los que usted se junta. Está dispuesto a través de la Facebook de Prevailing Word Church en el tiempo y en la hora que usted desee. Que Dios me lo bendiga y que tenga un feliz domingo.